Hace 19 días recibí una caja sin remitente. Adentro había una memoria SD, un mapa dibujado a mano de un lugar que no aparece en Google Maps y una nota que decía solamente: si estás viendo esto, significa que no volví a salir. No entres detrás de mí. Esa nota la escribió una arqueóloga llamada Renata, y esta es la última semana de su vida que logró documentar. Antes de contarte lo que le pasó a Renata, quiero que entiendas dónde estamos parados. Literalmente, en las montañas de Tapir, en el oeste de Belice, dentro de una reserva natural protegida, existe una cueva que los propios mayas consideraban la entrada física al inframundo. Se llama Actún Tunichil Mucnal, que se traduce como la cueva del sepulcro de piedra. Localmente se le conoce por otro nombre, uno mucho más antiguo: Xibalbá, el lugar del miedo. Para llegar hasta el interior no hay atajos. Hay que nadar para entrar por la boca de la cueva, después caminar más de 1 kilómetro dentro del agua, contra la corriente de un río subterráneo, atravesando cámaras de piedra caliza hasta llegar a una sala enorme que los investigadores bautizaron la Catedral. Y ahí, en el suelo de esa sala, sigue exactamente donde la dejaron hace más de 1100 años. Descansa uno de los hallazgos arqueológicos más inquietantes de toda Mesoamérica. Le llaman la doncella de cristal. Vas a querer recordar ese nombre, porque lo que Renata descubrió sobre ella no está en ningún documental que hayas visto. La cueva fue documentada oficialmente en 1989 por un equipo dirigido por el arqueólogo Jaime Ahue, aunque los guías locales ya la conocían desde antes. Lo que encontraron dentro cambió por completo la comprensión que se tenía de los rituales mayas en cuevas. 14 cuerpos, la mayoría sacrificados, distribuidos en distintas cámaras de la caverna. Algunos apenas eran infantes de 1 año, otros adultos de 30 y 40 años. Y en el centro de todo, en la posición más visible de la sala principal, el esqueleto de una persona joven cuyos huesos, después de más de 1 milenio expuestos al goteo constante de la piedra caliza, quedaron completamente cubiertos de una capa de calcita que los hace brillar bajo la luz. De ahí el nombre, la doncella de cristal. Aunque, y esto es importante porque es información reciente, investigaciones antropológicas de los últimos años han puesto en duda algo que se dio por hecho durante décadas: el sexo del esqueleto. Un análisis más detallado de la estructura ósea sugiere que podría tratarse en realidad de un varón adolescente, no de una mujer joven como se creyó originalmente. Guarda ese dato, porque en la nota que Renata dejó antes de desaparecer hay una frase sobre la doncella que solo tiene sentido si esa duda científica es real. Durante años, la explicación arqueológica dominante fue esta: sequía. Los mayas de la región vivieron, hacia el final del período clásico, un colapso ambiental severo, con años de lluvias insuficientes que destruyeron las cosechas, y con ellas la estabilidad política de las ciudades-estado mayas. Bajo esta teoría, los sacrificios en Actún Tunichil Mucnal habrían sido ofrendas urgentes al dios de la lluvia, Chac, realizadas con una frecuencia cada vez mayor a medida que la crisis se agravaba, hasta llegar justo antes del colapso final de la civilización maya clásica en esa región. Pero hay una segunda lectura, defendida por otro grupo de investigadores, que no ve estos sacrificios únicamente como un ruego climático. Según esta teoría, la cueva no era solamente un templo de emergencia. Era, desde mucho antes de la crisis de sequía, un punto de contacto ritual permanente con el inframundo. Un lugar donde los sacerdotes mayas creían que 12 señores de Xibalbá gobernaban el reino de la enfermedad, el miedo y la muerte, y donde cada objeto colocado en el suelo de la cueva, cerámica, instrumentos musicales, puntas de raya usadas para el autosacrificio, era una transacción directa con esas entidades. 12 señores de Xibalbá. Recuerda ese número, porque en el mapa que Renata dibujó a mano y que tengo frente a mí mientras grabo esto, hay algo que no encaja con ese número.
y esa diferencia es probablemente la razón por la que ella entró a esa cueva por última vez. Una tercera teoría, más reciente y mucho menos difundida, sugiere que las cámaras más profundas de Aktun Tunichilmugnal, las que están más allá de la sala donde descansa la doncella de cristal, podrían contener evidencia de un uso ritual todavía más antiguo, anterior incluso a la crisis del clásico terminal, posiblemente relacionado con prácticas ceremoniales del período preclásico que la arqueología oficial apenas ha empezado a explorar debido al acceso extremadamente restringido de esas cámaras. Cámaras que casi nadie ha fotografiado, cámaras a las que casi nadie tiene permiso de entrar. Renata sí lo tenía. Renata tenía 29 años, era arqueóloga especializada en epigrafía maya y llevaba 4 años trabajando en excavaciones menores en Petén, Guatemala, sin haber tenido nunca acceso a un sitio de esta magnitud. Todo cambió cuando, a través de un convenio académico, consiguió un permiso especial, extremadamente limitado, para participar en un levantamiento fotográfico de las cámaras posteriores de Aktun Tunichilmugnal, las que están cerradas al turismo y prácticamente cerradas también a la mayoría de los propios investigadores. Ese permiso tenía una condición estricta. Solo podía documentar, fotografiar y medir. No podía tocar, mover ni retirar absolutamente nada. Una condición que, según me confesó después en uno de sus audios, empezó a sentirse menos como una regla arqueológica y más como una advertencia. Y aquí quiero que anotes una fecha, porque va a importar. Renata entró por primera vez a la cámara restringida un 11 de febrero. El primer día, según sus propias notas de campo que después me compartió, todo transcurrió dentro de lo esperado. Documentó la sala de la doncella de cristal desde ángulos que rara vez se fotografían, avanzó hacia las cámaras posteriores acompañada por 2 guías autorizados y un colega arqueólogo, y registró cerámica, restos óseos menores y algunas marcas talladas en la piedra que en un primer momento interpretó como decoración ritual estándar. El problema empezó al tercer día, cuando Renata pidió autorización para avanzar más allá del punto donde terminaba oficialmente el levantamiento fotográfico planeado. Los guías se negaron, no por reglamento del parque, sino, según le explicaron, por una razón mucho más antigua. Esa zona de la cueva, la más profunda, no se nombra ni se señala directamente, ni siquiera en las conversaciones cotidianas de quienes trabajan ahí. Uno de los guías, un hombre con más de 20 años de experiencia en la cueva, le dijo una frase que Renata anotó de inmediato en su grabadora de campo. Ahí abajo no hay 12, hay uno más. Y ese no tiene nombre porque nadie que lo haya visto volvió para dárselo. Uno más, 13, no 12. Vuelve a esa cifra en un momento, porque hay algo en la tradición oral local, muy poco documentada, que coincide de forma incómoda con esa frase. Renata avanzó de todos modos, esta vez sola, acompañada únicamente por su colega arqueólogo, un hombre llamado Tomás, especializado en análisis de sedimentos. Entraron el 14 de febrero, con equipo de iluminación adicional y cuerdas de seguridad, autorizados de forma extraoficial por uno de los guías, que aceptó acompañarlos solo hasta el límite del recorrido conocido. A partir de ese punto, según describió Renata en su cuaderno de campo, el pasadizo se estrecha de forma considerable, obligando a avanzar casi arrastrándose durante varios metros hasta desembocar en una cámara que no aparecía en ninguno de los mapas oficiales de la cueva que ella había consultado antes del viaje. Era una cámara sin catalogar. De las fotografías que Renata dejó documentadas, hay una en particular que describió con especial detalle en su cuaderno, aunque la imagen en sí es casi ilegible por la falta de luz. En primer plano se ve parte de un muro tallado, con un patrón repetitivo de líneas verticales que no corresponde a ningún glifo maya catalogado hasta ahora.
y en la parte inferior del muro, medio cubierta de sedimento calcáreo, hay una forma, alargada, encorvada, con una proporción que, si fuera humana, correspondería a alguien de postura profundamente antinatural. Tomás, el colega de Renata, sostiene hasta el día de hoy que se trataba de una formación calcárea, un tipo de estalagmita deformada por el flujo irregular del agua en esa zona. Renata no estaba tan segura. En el audio de campo que grabó justo después de tomar esa fotografía, se escucha su voz, tensa, diciendo una sola frase antes de que la grabación se corte de forma abrupta. Esto no es una formación. Esto tiene articulaciones. Ese archivo de audio dura casi 4 minutos completos. Solo te he contado los primeros 40 segundos. Vamos a volver al resto más adelante. Aquí necesito pausar la historia de Renata para contarte algo real, documentado en fuentes etnohistóricas y en la tradición oral de las comunidades mayas Mopán y Quechí que todavía hoy habitan la región cercana a esta cueva. En la cosmovisión maya clásica, Xibalbá estaba gobernado por 12 señores del inframundo, deidades con nombres como demonio apuñalador o báculo de cráneo, encargados de infligir enfermedad, dolor y muerte sobre los vivos. Ese número, 12, aparece de forma consistente en el Popol Vuh y en la mayoría de las fuentes coloniales que documentan esta mitología, pero existe una tradición oral local, mucho menos difundida, transmitida por algunas familias de guías que han trabajado generación tras generación cerca de esta cueva, que habla de un 13º señor, uno que no aparece en los códices, que no tiene nombre en ningún registro escrito conocido y al que simplemente se refieren como el que cuenta los pasos, porque se dice que no ataca de inmediato, observa, sigue, mide cuántas veces alguien se ha adentrado en su territorio antes de decidir que ya es suficiente. La ciencia moderna no tiene forma de confirmar la existencia de una figura así, pero lo que sí ha confirmado, y esto lo aclaro para no mezclar el hecho con la ficción, es que las cámaras más profundas de esta y otras cuevas similares en la región presentan condiciones atmosféricas medibles y documentadas, bajísima concentración de oxígeno, acumulación de dióxido de carbono y gases residuales de descomposición orgánica en espacios cerrados durante siglos, algo que puede generar alucinaciones, desorientación extrema y sensación de presencia ajena en quienes permanecen demasiado tiempo expuestos sin equipo adecuado. Es decir, hay una explicación física documentada para sentir que algo te observa en el fondo de una cueva así, y hay, desde hace generaciones, una explicación completamente distinta que la gente de la zona sigue transmitiendo con total seriedad a sus hijos. Guarda esa idea, porque lo que Tomás escuchó minutos después de que Renata dijera «esto tiene articulaciones», tiene relación directa con ambas explicaciones, y hasta el día de hoy, ni Tomás ni yo sabemos con certeza cuál de las dos es la correcta. El 15 de febrero, un día después del ingreso a la cámara sin catalogar, Renata me escribió lo que sería su último mensaje expenso antes de que su comunicación se volviera errática. Decía, casi textualmente, que sentía que algo había empezado a contar desde que ella entró por primera vez. No hablaba de una presencia sobrenatural en sentido literal, sino de una sensación física constante, la certeza, incluso estando fuera de la cueva, incluso de noche, en su habitación en el albergue, de que alguien llevaba la cuenta exacta de cuántas veces había cruzado ese límite. Renata decidió hacer un tercer ingreso, esta vez sola, sin Tomás, que se había negado a volver a entrar después de revisar con calma las fotografías del segundo día. Ese tercer ingreso ocurrió el 18 de febrero y es el que corresponde al audio de casi 4 minutos. Te dije que solo te había contado los primeros 40 segundos de ese audio. Ahora voy a contarte lo que sigue. Después de decir «esto tiene articulaciones», se escuchan casi 90 segundos de silencio, interrumpido solo por la respiración de Renata, cada vez más rápida y superficial. Después, su voz regresa,
mucho más baja, describiendo que la forma que había fotografiado el primer día ya no está en la misma posición, que hay una grieta nueva en el muro tallado, una que jura no haber visto antes, como si algo, durante los 4 días transcurridos, se hubiera reacomodado. En el minuto 3:12 se escucha algo que no es la voz de Renata, ni el sonido habitual del entorno de la cueva. Un sonido grave, arrastrado. El audio termina de forma abrupta en el minuto 3:55, con Renata diciendo una frase incompleta. No estaba contando los pasos. Estaba contando y nada más. ¿Qué estaba contando según Renata? Después del tercer ingreso, Renata no volvió a entrar a la cueva de inmediato. El 23 de febrero, Renata le dijo a Tomás que había decidido regresar una última vez sola, con una cámara adicional configurada para grabar de forma continua durante todo el recorrido, sin detenerse a tomar fotografías individuales. Ese ingreso ocurrió el 24 de febrero. Renata salió de la cueva esa misma tarde. Físicamente estaba bien, pero según Tomás, algo en su comportamiento había cambiado por completo, y a la mañana siguiente dejó el albergue sin avisar, dejando solamente en la recepción una caja con mi nombre. He revisado el material que Renata dejó junto con un espeleólogo especializado en cuevas de piedra caliza y un analista de audio forense. La conclusión técnica más probable es esta. Lo que Renata fotografió y grabó corresponde con alta probabilidad a una formación calcárea deformada por siglos de flujo irregular de agua mineralizada, combinada con los efectos reales y documentados de la baja concentración de oxígeno en cámaras cerradas de ese tipo, que pueden generar alteraciones perceptivas severas en quien permanece expuesto durante horas sin ventilación adecuada. Esa es la explicación más responsable. Y probablemente la correcta. Pero también quiero decirte lo que no puedo explicar del todo. El sonido grave del minuto 3:12 no ha podido ser replicado ni identificado por ninguno de los especialistas que lo han escuchado. La grieta nueva del muro tallado, comparada entre la fotografía del primer día y la del tercer día, muestra una diferencia física real, no un efecto de sombra ni de ángulo. Hay una abertura en la segunda imagen que sencillamente no está en la primera. Y el comportamiento de Renata, según todos los que la conocieron antes de este viaje, cambió de forma permanente después del 24 de febrero. Dejó la arqueología de campo por completo. No ha regresado a Belice, que es exactamente lo que según la tradición local cuenta ese 13º señor, y por qué esa idea tiene más sentido del que parece a primera vista. Los guías con los que hablé, tanto directamente como a través de las notas de Renata, coinciden en cómo describen a esta figura de la tradición oral. Le llaman el 13º. No es una entidad abstracta ni una figura mitológica genérica. Según los relatos, se describe de forma consistente como una silueta encorvada, casi fundida con la roca, que permanece completamente inmóvil durante generaciones, y que solo empieza a contar cuando una misma persona regresa varias veces al mismo punto de la cueva, como si cada visita repetida fuera para él un paso más cerca de algo. Se dice que no ataca en la primera visita, ni en la segunda, que su naturaleza no es la persecución inmediata, sino la paciencia absoluta. Espera a que la curiosidad de quien lo encuentra lo traiga de vuelta una y otra vez, hasta que finalmente decide que la cuenta ha llegado a su fin. ¿Por qué, si la cueva completa fue usada durante siglos, la sala más profunda, la que Renata encontró, nunca fue documentada por los propios mayas con la misma cantidad de ofrendas que el resto de la cueva? Aquí tienes las piezas completas, todas juntas.
Sabemos, con evidencia arqueológica sólida, que Actún Tunich-Mucnal fue usada como centro ceremonial maya entre aproximadamente el año 250 y el año 900 después de Cristo, con una frecuencia de sacrificios que aumentó de forma medible hacia el final de ese periodo, coincidiendo con la crisis de sequía que contribuyó al colapso de las ciudades mayas clásicas. Sabemos que 14 cuerpos permanecen en la sala principal, incluyendo el de la llamada doncella de cristal, cuyo sexo biológico sigue siendo hasta hoy objeto de debate científico activo. Y sabemos que existen cámaras más profundas, prácticamente inexploradas, con niveles de ofrendas mucho menores que el resto de la cueva. Ninguna fuente escrita, ninguna evidencia material explica del todo por qué esa zona final fue tratada de forma distinta al resto del sitio sagrado. La explicación arqueológica más aceptada es simple. Esa zona era probablemente demasiado peligrosa y de acceso demasiado restringido incluso para los propios sacerdotes mayas, reservada solo para rituales extremadamente selectivos en momentos de crisis absoluta. Pero la tradición oral local ofrece una explicación distinta, más directa. No llevaban ofrendas ahí porque no hacía falta, porque lo que fuera que gobernara esa última cámara no pedía objetos. Solo pedía tiempo y visitas repetidas hasta decidir que ya había contado suficiente. Renata entró 3 veces, y a la tercera, algo terminó de contar. Última pieza. Te dije al principio de este video que Renata entró por primera vez un 11 de febrero. Revisa la fecha de hoy mientras ves esto, porque según sus propias notas de campo, es precisamente entre mediados y finales de febrero cuando el nivel del río subterráneo desciende lo suficiente como para que esa cámara sin catalogar vuelva a quedar completamente accesible a pie. No sé qué fue exactamente lo que Renata encontró al fondo de Actún Tunich-Mucnal. No sé si fue una formación calcárea extraña, el efecto acumulado de la fatiga y la falta de oxígeno, o algo que la ciencia todavía no ha logrado documentar en esa cueva. Lo que sí sé es que el sitio es real, que la doncella de cristal sigue exactamente donde la dejaron hace más de 1100 años, y que puedes visitar la sala principal hoy mismo con guías autorizados en Cayo Belice, y que las cámaras más profundas, las que Renata se negó a volver a fotografiar, siguen prácticamente cerradas al mundo. Si este tema te dejó con ganas de más, te recomiendo un libro que profundiza en la arqueología real detrás de todo esto, sin necesidad de leyendas. Crypts of the Maya Underworld, de un investigador especializado en arqueología de cuevas mesoamericanas que reúne décadas de trabajo de campo sobre Actún Tunich-Mucnal y otros sitios similares en la región. Y si alguna vez decides visitar esta cueva y caminas por ese río subterráneo hacia la catedral, solo te pido una cosa: no busques la cámara que no aparece en el mapa. El 13º no ataca a la primera, solo cuenta. Suscríbete y dale like. Gracias por perderte conmigo un rato en el umbral de lo desconocido y acompáñame en la próxima coordenada.